Me avisan si pueden ver la pantalla. No sé si pueden ver lo que se está proyectando. Buenos días a los que entraron recién. Eh, Vamos a empezar ya. Lo que quiero saber es que si tienen acceso a la proyección, pueden ver. Un ratito vamos a esperar a ver si se conectan más. Lo que sí voy a necesitar es la confirmación si por ahí pueden ver ya la presentación, porque a veces se ve y a veces no. Y si pueden escuchar bien también. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. La idea es ver lo que es el primer principio de la termodinámica. Y vamos a ver de qué se trata. Primeramente podemos decir que el primer principio de la termodinámica es una extensión del principio de conservación de la energía, al incluir al calor como otra forma de energía. Por ejemplo, antes de que se conociera realmente la naturaleza del calor, antes de que se supiera que era otra forma de energía, se creía no se conservaba, ¿verdad? Después, cuando se comprobó realmente que el calor era otra forma de energía, ahí realmente se tuvo que extender más, ¿verdad? Y ahí ya se dieron cuenta, o ya era claro ya la idea de que la energía, digamos, siempre se va a conservar en todas sus formas, digamos, no importa el proceso que ocurra, siempre se va a conservar.
El dilema es que siempre, digamos, también se transforma nomás en otra forma de energía. Antes, como le decía, se creía que se perdía la energía cuando un objeto se movía sobre una superficie y debido al rozamiento se frenaba y se detenía, ¿verdad? Pero hoy sabemos que esa energía cinética que tenía se convirtió en calor generalmente. Bueno, entonces vamos a ir armando, digamos, las cantidades que vamos a necesitar relacionar para el primer principio. También hay una ecuación, pero eso vamos a ver más adelante. Solamente vamos a dar la definición ahora. Antes de definir, digamos, el primer principio de la termodinámica, hay que hablar de lo que es el trabajo. Vamos a ver cómo se calcula el trabajo en termodinámica. Primeramente vamos a ver esta situación, un pistón, digamos, que se mueve dentro de un cilindro. Acá, digamos, la molécula de un gas, al chocar contra las paredes del pistón, empieza a moverse. Ahí se dice que, digamos, la molécula proporciona o transmite energía al pistón. Es como que la molécula efectúa trabajo sobre el pistón. ¿Por qué? Porque lo desplaza. Siempre que haya un desplazamiento va a haber un trabajo. Y acá ocurre lo siguiente, cuando el pistón, digamos, se mueve en sentido contrario, ahí el pistón es el que realiza trabajo sobre la molécula, lo comprime así. Es como que algo exterior realiza trabajo sobre las moléculas, entonces se comprime el sistema y acá se expande. Esa es la diferencia. Se expande, aumenta el volumen, se comprime, se reduce el volumen. Cuando el sistema se expande, generalmente realiza trabajo positivo. En cambio, cuando el sistema se comprime, realiza trabajo negativo. Bueno, y la idea ahora es ver cómo calcular ese trabajo. Como sabrán, acá en este otro diagrama tenemos la presión del gas que actúa sobre una superficie. El área de la sección transversal, digamos, del pistón es A. Entonces, como hay una presión que actúa sobre un área, ahí vamos a tener una fuerza. Por definición de presión, digamos, tenemos que es fuerza sobre área. Entonces la fuerza va a ser el producto entre la presión por el área del pistón. Y como sabrán, el trabajo, vamos a tomar un diferencial de trabajo, porque vamos a considerar un pequeño desplazamiento nomás del cilindro, o del pistón en este caso. Por definición, el trabajo es fuerza por distancia. Eso se ve en mecánica, en física clásica, ¿verdad? Se ve que el trabajo es el producto de la fuerza por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento es delta X. Pero nosotros sabemos que la fuerza es el producto de la presión por el área. En este caso, ¿verdad? Por dx. Y este producto entre el área y dx, esta alturita, digamos, que es el volumen desplazado. O es el volumen. Entonces ahí ya vamos a tener todas las herramientas, podemos ya calcular el trabajo fácilmente. Si integramos ambos lados de la igualdad, digamos, aplicamos cálculo, el trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen, desde un volumen hasta un volumen final. Ese, digamos, es la forma de calcular el trabajo. Este A por dx es diferencial de volumen. Igual se puede hacer el cálculo sin la integral. Se puede también sin ningún problema. Como les decía, no hay ningún inconveniente en directamente decir que el trabajo es... El problema es que es muy limitado. El trabajo es el producto, digamos, entre la presión y la variación de volumen, pero eso vamos a ver que es un caso particular, pero se puede también. Entonces la definición, digamos, de trabajo en termodinámica es así. Producto de la presión por el diferencial de volumen. Acá, por ejemplo, hay que saber cómo varía la presión o cómo se comporta la presión. Y se integra. Pero hay varios casos, digamos. Entonces la primera ecuación que hay que manejar es esta definición de trabajo, como la integral de la presión por el diferencial de volumen.
Y vamos a analizar un poquito esas relaciones. Nosotros sabemos que por la definición misma de la integral, eso también es igual al área bajo la curva. Es decir, si tenemos un gráfico de presión en función al volumen, el área bajo la curva va a ser igual al trabajo. En este caso, el sistema tuvo una expansión desde un punto 1 hasta un punto 2, desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Tuvo una expansión, entonces el área que está bajo esa curva es el trabajo. Todo esto es el trabajo. En este caso se dice que el trabajo es positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque acá la puntita de la flecha me indica que va de un volumen menor a un volumen mayor. Se expande, hay una expansión. Siempre que haya una expansión, el trabajo va a ser positivo. Entonces, trabajo es positivo si hay una expansión. En este segundo caso, vemos acá que se comprime. Hay una compresión, entonces el trabajo va a ser negativo cuando hay una compresión, cuando el volumen final es menor que la inicial. Y en este caso, en ambos, en el caso A y B, la presión es variable acá. La presión es variable. Yo puedo igual aproximar, puedo calcular cuánto es el área de esta figurita, de este rectángulo, y le sumo esta área, ¿verdad? Pero este no es un triángulo rectángulo. Acá esto no sería la hipotenusa. Pero igual el error no va a ser mucho. La hipotenusa sería acá algo recto, ¿verdad? Entonces sí o sí hay que hacer por cálculo para que salga el resultado exacto. Y acá otro ejemplo en donde la presión es constante. Acá vemos que la presión no varía, sino se mantiene en un mismo valor y ahí directamente el trabajo también va a ser igual al área. Y en este caso también el trabajo va a ser positivo porque se expande. ¿Y cuándo el trabajo va a ser nulo? Cuando no haya un cambio de volumen, cuando delta V es cero. Eso vamos a analizar también en un proceso isométrico se llama eso. Entonces el trabajo puede ser positivo, negativo o nulo. Positivo cuando el sistema se expande, negativo cuando se comprime y no hay trabajo cuando no cambia el volumen del gas o del sistema. Justamente acá vamos a ir analizando cómo calcular el trabajo en distintos procesos. El caso más sencillo, como decíamos, es el de la presión constante. Cuando la presión es constante se dice que el proceso es isobárico. Proceso isobárico. Ir anotando ya el nombre de los procesos porque es muy importante, digamos, conocer eso. Proceso isobárico entonces es presión constante. Si se acuerdan, nosotros vimos que el trabajo es la integral de la presión por el diferencial de volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Hay que definir los límites de integración. Como en este caso la presión es constante, puede salir de la integral. Sale de la integral y queda ya diferencial de volumen nomás ya, desde V1 hasta V2. Entonces el trabajo va a ser igual a la presión y al integral de V queda V nomás ya, queda volumen. Entonces queda V nomás ya, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Y ustedes sabrán por cálculo que esto se evalúa así, se pone el límite superior que es V2 y se le resta el límite inferior que es V1. Y esta es la forma más sencilla, digamos, que se puede presentar. Cuando la presión es constante, directamente el trabajo es igual al producto de la presión por la variación de volumen. Y podemos ver también si hay consistencia de unidades. Por ejemplo, la presión se mide en el sistema internacional en Pascal, que es Newton sobre metros cuadrados, y el volumen se mide en metros cúbicos. Entonces se va metros cuadrados con metros cúbicos y queda el producto de Newton por metro. Newton es unidad de medida de fuerza, metro es de longitud, es fuerza por distancia, y esto es lo que se llama Joule, ¿verdad? Como el trabajo es energía, entonces tiene que tener la misma unidad de energía. Entonces este es el caso más sencillo, proceso isobárico. La presión se mantiene constante y directamente el trabajo se puede calcular como el producto de la presión por variación de volumen. Otro caso que podemos encontrar es el de proceso isotérmico.
Cuando la temperatura es constante, se dice que el proceso es isotérmico. Hay que recordar también. Entonces, temperatura constante. Y acá me aclara que el sistema es un gas ideal. Nosotros no vimos, pero la ecuación del gas ideal es igual al producto de la presión por el volumen igual a nRT, donde n es el número de moles, R es la constante universal de gases que vale 8,314 joules sobre mol por Kelvin. Este es el valor fijo, es una constante. Y n sería el número de moles. Y T la temperatura absoluta. ¿Qué significa eso? Que la temperatura sí o sí tiene que estar en Kelvin. Si se pone en grados Celsius va a estar mal. Es temperatura absoluta. Y V es el volumen y P es la presión. Vamos a usar muchas veces la ecuación del gas ideal, así es que es bueno que podamos ya familiarizarnos con ella. Vamos a tratar de calcular el trabajo, en este caso, nuevamente es presión por diferencial de volumen, desde un V1 a un V2. Acá lo que podemos ver es reemplazar la presión, como es gas ideal, yo puedo decir que la presión es igual a nRT sobre V. Y reemplazamos eso en la integral, va a quedar nRT sobre V por diferencial de volumen. Y obviamente va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Como la temperatura es constante y N también es fijo para un gas, R también es constante, estos tres términos son constantes. Entonces los tres pueden salir de la integral. Va a quedar entonces nRT y queda la integral de diferencial de volumen sobre volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Cuando queda así, digamos, en una integral, eso es logaritmo natural. nRT logaritmo natural. Entonces va a ser superior, que es V2, sobre inferior. Realmente se resta, pero como la propiedad del logaritmo, bueno, vamos a hacer bien eso, les voy a mostrar bien eso. Por ejemplo, acá había que restar, tenía que ser logaritmo natural de V2 menos logaritmo natural de V1, pero como sabemos que por propiedad del logaritmo, la resta de los logaritmos se puede escribir también como el cociente. Entonces por eso acá se escribe directamente como el cociente. El trabajo entonces en un proceso isotérmico es igual al producto del número de moles por la constante de los gases, por la temperatura absoluta y por el logaritmo natural del volumen final dividido el volumen inicial. Es súper útil esta relación. Así se calcula entonces el trabajo en un proceso isotérmico. Vamos a ir viendo más procesos. El otro proceso es a volumen constante. Cuando el volumen es constante se dice que el proceso es isocórico o isométrico. Tiene dos nombres, isocórico o isométrico. Como el volumen es constante, acá diferencial de volumen va a ser cero, porque no hay variación de volumen. Entonces el trabajo va a ser la integral de presión por diferencial de volumen. Como esto es cero, automáticamente el trabajo es nulo. Entonces el trabajo siempre va a ser nulo cuando el volumen sea constante. Creo que esas son las ecuaciones que más se va a utilizar en la unidad. Al menos los dos anteriores que vimos, el de la presión constante y el de proceso isotérmico. Acá vamos a analizar un poquito la dependencia, digamos, del trabajo con los procesos. Vamos a agrandar un poquito más este. Este también. La idea es ver que importa mucho, digamos, dónde calculo el trabajo o qué camino elijo para calcular el trabajo. Vamos a llegar a la conclusión de que el trabajo es una función de trayectoria, es decir, depende del camino recorrido. Depende del camino recorrido.
Y para demostrar eso vamos a observar bien este ejemplo. Acá hay tres posibles caminos. Primer camino es ir por el punto 1 al 3 y al 2. Ese es el camino, por arriba. Voy a escribir acá. Este sería el camino 1. Camino 1. El otro camino, estoy hablando para llevar, digamos, desde el punto 1 al punto 2. El otro camino es esta curva y el otro camino posible es por debajo. ¿Está bien? Primer caso. Vamos a ir por el camino 1, 3, 2. Acá. 1, 3, 2. Ven que el trabajo va a ser toda esta área. Toda esa área. Ese va a ser el trabajo por el camino de arriba. Si me voy por el de abajo, esta parte no se realiza trabajo porque el volumen es constante. De 1 a 4 el trabajo es nulo. Ven acá, es nulo. Y solamente se realiza trabajo esta partecita. Y acá está eso. Y el trabajo es mucho menor, digamos. Y conectamos, digamos, dos puntos que están en el mismo gráfico, digamos, pero por diferentes caminos y obtenemos diferentes resultados. Ahí ya es evidente que el trabajo depende de la trayectoria. Y el tercer camino es por la curva. Si me voy por la curva, esto es lo que voy a tener y el trabajo va a ser esta área. Y ven, estas tres cantidades difieren, digamos, en valor numérico. El mayor aparentemente va a ser este. Si me voy por el camino 1, 3, 2, voy a obtener el mayor trabajo. Si voy por el camino 1, 4, 2, voy a obtener el menor trabajo y un trabajo intermedio si es que me voy directamente de 1 al 2 mediante la curva. Entonces, eso es para que vean bien que el trabajo depende de la trayectoria. Muchos creen a veces que cuando se hace un ciclo completo, cuando se llega al punto de partida, ahí el trabajo va a ser nulo. No es así. El trabajo depende, digamos, de la trayectoria. Es muy importante eso. Bueno, y creo que ya dimos la definición de trabajo, o ya vimos también cómo se calcula. Ahora lo que vamos a ver es el concepto de energía interna. La energía interna. Y se define como la suma de la energía cinética de todas las partículas. Si tienen un cilindro con gas, muchísimas moléculas hay ahí. Estas moléculas se mueven, en tanto tienen energía cinética. También por la masa que tienen o por otra interacción, también hay una interacción de energía potencial. Se atraen entre sí debido a la interacción potencial. Entonces va a tener energía cinética y energía potencial el gas. Y la energía interna es la suma de todo eso, la sumatoria de la energía cinética interna más la sumatoria de la energía potencial interna de todas las moléculas. Eso es la definición, digamos, de energía interna. Como verán, esta definición es poco operativa, digamos. Es prácticamente imposible determinar la velocidad de cada molécula. ¿Cuántas moléculas es lo que hay? Si el número de Avogadro luego es en el orden de 10 a la 22, ¿verdad? Entonces, muchísimas moléculas en un centímetro cúbico, luego va a haber muchísimas moléculas. Entonces, es imposible usar, digamos, esta definición de energía interna para poder hacer los cálculos. Bueno, hay que buscar una alternativa, pero básicamente esa es la definición de energía interna. Es la suma de la energía cinética de todas las moléculas con la suma de la energía potencial de interacción entre todas las moléculas. Así se define. Pero hay otra definición. Justamente el primer principio de la termodinámica, como dijimos, es una extensión del principio de conservación de la energía y reúne al calor y al trabajo. Esta es la ecuación, digamos, de balance energético. La variación de energía interna es igual a la diferencia entre el calor y el trabajo. Esa sería la ecuación del primer principio de la termodinámica. Vamos a ver cómo se entiende esto. Como es balance energético, se puede entender fácilmente. Y justamente acá están los casos posibles, cómo se puede entender esa relación.
Vamos a suponer que agregamos 150 joules de calor al sistema. Entra calor al sistema y el sistema realiza 100 joules de trabajo sobre el entorno. Entonces sale trabajo. Entró 150, sale 100. Entonces aplicamos el primer principio. Variación de energía interna es la diferencia entre el calor que entró y el trabajo que salió. Entonces va a ser Q menos W, 50 joules. ¿Qué pasó acá? Quedó almacenada 50 joules como energía interna. ¿Por qué? Porque entró 150 joules y salió 100. Acá yo siempre uso el dinero como ejemplo. El dinero es la mejor forma de explicar el primer principio. Y hay que tratar de aplicar a nuestras finanzas si es posible. Si uno, digamos, en un día gana 150.000 y gasta 100.000, obviamente ahí se ahorró 50.000. O sea que es muy poco probable, ¿verdad? Bueno, esto es lo que puede pasar también. El segundo caso, sale del sistema, digamos, 150 joules de calor, de energía en forma de calor, sale, ¿verdad? Y entró en forma también de energía, en forma de trabajo, entró 100 joules. Por eso acá es negativo, se realiza trabajo sobre el sistema. Bueno, vamos a seguir. Y acá si hago menos 150 menos 100, y ahí menos con menos más, 150 negativo más 100 es menos 50 joules. Acá se gastó más de lo que se tenía, el caso muy común, ¿verdad? Entonces usamos nuestra energía interna, digamos. Ahí, qué sé yo, las moléculas pudieron haber enfriado más, se juntaron más, algo pasó, pero es como usar el ahorro, digamos. Y otro caso que puede pasar y que es lo ideal, ¿verdad? Es que se pueda aprovechar el 100%, digamos, del calor que entró. Entró 150 joules de calor y sale como trabajo 150 joules. Todo lo que entró salió. Entonces, redondito, delta U igual a 0 de energía interna. Ese, digamos, muchos sistemas se comportan así. En un proceso cíclico, por ejemplo, ocurre esto. En un proceso cíclico donde el sistema terminó donde empezó, digamos. Vamos a admitir. Entonces, así se entiende más o menos el primer principio de la termodinámica. Es balance energético. Si entra más de lo que sale, se ahorra y eso queda almacenada como energía interna. Si sale más de lo que entró, entonces, digamos, se reduce la energía interna. Se usó el ahorro, ¿verdad? Y si es que sale la misma cantidad de energía que entró, entonces no hay variación de energía interna. Eso es lo que ocurre, digamos, así se entiende súper bien. Es conservación de energía. Bueno, y lo que vamos a analizar un poquito es utilizando el primer principio, algunos casos, digamos, el de los procesos cíclicos y sistema aislado. Primeramente, si el sistema está aislado. Si el sistema está aislado, significa que no interactúa con su entorno, no puede entrar ni salir calor, ni se puede realizar trabajo. Entonces, obviamente, como delta U es Q menos W, si estos dos son ceros, entonces delta U también va a ser igual a cero. No hubo variación de energía interna. Eso siempre va a ocurrir en un proceso aislado o en un sistema aislado, digamos. Sistema aislado, entonces, es un sistema en donde no hay interacción entre el medio y el sistema. Acá está. En otras palabras, la energía interna de un sistema aislado es constante. No va a haber variación de energía interna. Otro caso en que no hay variación de energía interna es en un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir un proceso cíclico? Es un proceso, como dije anteriormente, que termina en donde empezó. Así. Entonces tampoco va a haber variación de energía interna.
Eso más o menos ya nos da una señal de que la energía interna no depende de la trayectoria, depende solamente del punto inicial y del punto final. Es diferente al trabajo. ¿Se acuerdan que el trabajo sí dependía de la trayectoria? Y el calor también depende de la trayectoria, el calor agregado. Entonces, tanto el calor como el trabajo dependen de la trayectoria. En cambio, la energía interna no. La energía interna depende solamente del punto inicial y final. Eso es muy interesante. Bueno, un ejemplo de proceso cíclico es lo que realiza nuestro cuerpo todos los días. Nuestro cuerpo es una máquina termodinámica que acá les compartí así una parte del libro que es muy interesante. Y más o menos es el balance energético. Cuando dormimos, igual perdemos energía. Sale, digamos, en forma de trabajo 2 por día la sexta Joule. No entró nada, estamos durmiendo. Cuando desayunamos, 1 hora dura el desayuno. Esto es yankee realmente. Entra, digamos, 5 por día la sexta Joule de energía al cuerpo y obviamente como nuestro cuerpo tiene que digerir todos esos alimentos, también pierde un poquito en ese proceso, pierde, o sea, sale como trabajo 0,7 por día la sexta. Después cuando uno trabaja, seguro en la oficina y eso, trabajo liviano, sale 4,3 por día la sexta Joule en forma de trabajo. Acá no entró nada, sale. A la hora del almuerzo entra la misma cantidad de energía debido a los alimentos, ¿verdad? Que el desayuno. 5 por día la sexta. Y nuestro cuerpo también para digerir todo eso sale en forma de trabajo energía del cuerpo. Y así sucesivamente se hace el análisis. Después lo que hacemos es sumar todos los calores y sumar todos los trabajos. Y tiene que ser redondito. Tiene que ser redondito. Como nuestro cuerpo realiza un proceso cíclico, después a la hora de dormir llegamos al punto de partida, ¿verdad? Porque acá empezamos con el sueño, durmiendo, ¿verdad? Y después cuando hacemos el ciclo completo llegamos al mismo punto. Y si uno hace el balance energético, teórico, ¿verdad? La misma cantidad de alimento que se consumió, esa misma cantidad se tiene que, digamos, utilizar o aprovechar o transformar. Y la variación de energía interna es nula. Eso es porque es un proceso cíclico. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos bien que si exageramos con las comidas y todo eso, finalmente queda acumulada como energía interna en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, si en vez de decirle a alguien que está tiene un poco de sobrepeso, entonces le pueden decir nomás que tiene mucha energía interna, ¿verdad? Acumulada. Entonces lo ideal es gastar toda esa energía que se consumió en el día, ¿verdad? Entonces, para que sea siempre un proceso cíclico, no tengamos ese problema de exceso de energía interna. Entonces, eso es lo rescatable, que si el proceso es cíclico, cuando el sistema llegó a su punto de partida otra vez, entonces la variación de energía interna es nula. Eso es porque justamente la energía interna depende solamente del punto inicial y del punto final. Y si llegas al punto inicial de nuevo, entonces va a ser nulo. Y un dato muy interesante. La energía interna de un gas ideal depende solamente de su temperatura. No depende del volumen, no depende de la presión, depende solamente de la temperatura. Y más o menos así, si es un gas monoatómico, es 3 medio nRT. Puede cambiar un poquito. Esta es la fórmula tentativa de la variación o sea, la energía interna de un gas ideal. Si queremos hallar la variación, por ejemplo, para un sistema que va desde una temperatura inicial a una temperatura final, entonces se hace nomás un delta T acá, sin problema. NR delta T. Entonces la variación de energía interna para un gas ideal que sufre un aumento o una reducción de temperatura se puede calcular así: temperatura final menos inicial, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si es gas ideal, su energía interna depende solamente de su temperatura. Es muy sencilla la expresión.
Bueno, esta ecuación nos demuestra que si el proceso es isotérmico, si T igual a T sub 0, recuerden que si las temperaturas son iguales, entonces es isotérmico, delta U tiene que ser 0. Si es que el sistema es un gas ideal. Si es un proceso isotérmico de un gas ideal, entonces la variación de energía interna también tiene que ser nula. Este dato es muy interesante. Se aplica mucho en los problemas y eso. Bueno, básicamente esa es la teoría del primer principio. Acá preparé algunos ejemplos para que podamos analizar. Son ejemplos del libro del Sir Szymanski, capítulo 19 ya. Prácticamente es el penúltimo capítulo. Y es un ejemplo de que el trabajo depende de la trayectoria, pero el cambio de energía interna no. Bueno, vamos a leer un poquito. Dice así. La gráfica de presión en función al volumen muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso AB se agregan 150 joules de calor. Entonces el calor AB es 150 joules. Entra calor al sistema. En el proceso BD, entonces en el proceso BD se agregan 600 joules. Entra otra vez 600 joules de calor. Calcule, dice, el cambio de energía interna en el proceso AB. Hay que buscar dónde está el proceso AB. El proceso AB está acá, en este que está más clarito, AB. El proceso AB es a volumen constante. AB es volumen constante. Quiere decir que el trabajo AB va a ser igual a 0. Porque eso ya vimos, ya que si el volumen es constante, el trabajo es nulo. Entonces, para calcular el cambio de energía interna en el proceso AB, hay que usar el primer principio de la termodinámica. El cambio de energía interna en el proceso AB es igual al calor AB menos el trabajo AB. Recuerden que por el primer principio, delta U es Q menos W. Calor menos trabajo. Entonces ahí ya podemos calcular directamente la variación de energía interna en el proceso AB. Tenemos que el calor QAB es 150, entonces también el cambio de energía interna va a ser 150 joules. ¿Por qué? Porque el trabajo es nulo en este caso. Entonces 0 en AB. Y ahí ya tenemos resuelta, digamos, la primera parte. Es muy conceptual, todos los ejercicios son muy conceptuales. Ya tenemos entonces la energía interna. Siempre que el trabajo sea nulo, entonces el calor va a ser igual a la energía interna, digamos. La variación de energía interna. La energía interna va a variar en la misma cantidad que entró calor al sistema. Así se entiende. Después pide el cambio de energía interna en el proceso ABD, azul claro. ABD. Esto sería. Va desde A hasta B y de B hasta D. Pide el cambio de energía interna en el proceso ABD, delta U ABD. Esto es igual al calor ABD más el trabajo ABD. Cuando tengan así, hay que hacer por partes. QABD, por ejemplo, va a ser el calor AB más el calor BD. Vamos a ir haciendo por partes. Calor AB más calor BD. Y creo que tenemos los dos, AD y BD. Va a ser 150 más 600. Joule, Joule. 750 joules. Ese va a ser el calor agregado en el proceso ABD. Y lo mismo hay que hacer con el trabajo. Hay que calcular el trabajo porque necesitamos tener el trabajo. El trabajo ABD va a ser igual al trabajo AB más el trabajo BD. Y hay que mirar nomás acá. El trabajo AB es nulo, ya vimos ya eso, porque no hay cambio de volumen. Entonces, esto ya es 0.
Lo que sí hay que calcular es el trabajo en VD. Esta parte, desde B hasta D, la presión se mantuvo constante, entonces podemos usar la fórmula de presión constante, la expresión de trabajo que vimos para presión constante. Entonces el trabajo VD va a ser presión por variación de volumen. V2 menos V1. Hay que ver nomás cuánto es la presión ahí. En el punto entre B y D la presión se mantuvo en 8 por 10 a la cuarta pascal. Entonces copiamos eso. 8 por 10 a la cuarta pascal, que es newton sobre metros cuadrados, multiplicado por el volumen final menos inicial. En este caso el volumen final es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y el inicial es 2 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto con la calculadora se resta y obviamente Joule. Tiene que salir en Joule el trabajo. Vamos a ver eso si podemos cuantificar. Va a ser 5 exponente negativo 3 menos 2 exponente negativo 3. Sale 3 exponente negativo 3 multiplicado por 8 exponente 4. Sale 240 joules. Ya tenemos ahí el trabajo BD y prácticamente ya tenemos el trabajo ABD, que va a ser 240 joules. Porque recuerden que en AB es 0. Y ahí ya podemos hallar la variación de energía interna. Variación de energía interna ABD. ABD va a ser QABD, que ya tenemos que es 750, más el trabajo que es 240. El trabajo ABD es 240 Joule. Esto es Joule. Entonces más 750, 990. ABD es 990 Joule. Ese es el cambio de energía interna, digamos, acá. ABD. Y acá empieza lo interesante. En el punto se pide el calor total agregado en el proceso ACD. ACD sería por debajo, ACCD. Pide calor ACD. Bueno, vamos a hacer eso. QACD. Esa es la incógnita. Bueno, para encontrar eso hay que aplicar primer principio otra vez. La variación de energía interna ACD va a ser igual a que al calor ACD menos el trabajo ACD. Ahí está. Y acá vamos a despejar QACD. Es igual a la energía interna, a la variación de energía interna ACD más el trabajo ACD. Y acá está el meollo de la cuestión, digamos. Si ustedes se fijan, nosotros dijimos que la energía interna no depende del camino, depende solamente del punto inicial y del punto final. Ven que acá arrancamos en el punto A, nos vamos por este camino, llegamos al punto D. Si acá empezamos en el punto A, nos vamos por el camino de abajo, también llegamos al punto D. Quiere decir que acá la variación de energía interna tiene que ser igual, no importa si yo me voy por este camino o por este camino. Quiere decir que la variación de energía interna ACD es igual a la variación de energía interna si es que me voy por ABC. ¿Por qué? Porque los puntos iniciales y finales coinciden. Eso nomás yo necesito. Entonces, podemos utilizar el resultado de 990. 990. Ya sabemos que esto es 990 también.
Por eso es muy importante entender así el concepto de energía interna, si no va a ser complicado. Y nos falta calcular nomás ya el trabajo ACD. ¿Cómo se calcula eso? Sumando el trabajo AC con el trabajo CD. Y vamos a mirar la figura a ver cómo podemos relacionar. El trabajo AC es a presión constante, entonces vamos a poder calcular fácilmente. La presión es 3 por 10 a la cuarta pascal y el trabajo CD va a ser nulo acá porque no hay cambio de volumen. Acá el volumen es constante, es isométrico. Entonces, únicamente vamos a hallar el trabajo AC. Trabajo AC. Entonces ya tenemos casi resuelto el problema. Trabajo AC va a ser igual a la presión multiplicado por volumen C menos volumen A, porque va de A a C, entonces final menos inicial. 3 por 10 a la cuarta creo que era la presión que vimos. Vamos a ver nomás. 3 por 10 a la cuarta y los volúmenes no cambian. 5 y 2 por 10 a la menos 3. 5 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bueno, ya sabemos ya que finalmente va a dar unidad de trabajo o joule. Entonces, evaluamos eso y ya tenemos prácticamente resuelto. Hacemos 5 exponente negativo 3 menos 2 exponente negativo 3, sale el mismo valor por 3 exponente 4. 90 joules. 90 joules es el trabajo AC. Entonces ya podemos sustituir directamente, como esto era 0, directamente el trabajo ACD es 90 joules. Y ahí creo que ya vamos a poder solucionar. Como les decía, la clave está en interpretar el concepto de energía interna, que no depende de la trayectoria, que depende solamente del punto inicial y del punto final. Por eso pudimos usar la misma variación de energía interna del primer recorrido con el segundo. Y ahí se suman los dos y ahí prácticamente ya tenemos el resultado, que es 1080 según esto. Vamos a ver. 1080 joules. Bueno, entonces lo importante acá es saber calcular, digamos, o entender ese concepto. Acá creo que hubo un error. 750 menos 240. Bueno, 750. Bueno, vamos a ver eso. $510 nomás tiene que ser ahí la variación de energía interna. Acá porque tenía que haber restado acá y yo sumé. Ahí está el error. Acá tiene que ser una resta. 750 es el calor total. Porque delta U pues es Q menos W. Ahí está el error. Por eso no me coincidió el resultado. Acá está. Ahí sí. 750 menos 240. Y ahí sí sale 510. Porque ese error ya trasladamos en el otro. 510 joules. Y eso usando acá 510. Ahí sí ya. Un pequeño y gran error. Ahí está. Ahí sí, 510 más 90, ahí justito 600 redondo. Eso sí. Ese es lo que tenía que salir. Perfecto. 600 joules.
Como les decía, acá lo importante es el concepto de energía interna y también ya vimos cómo calcular el trabajo. Hay que mirar el gráfico y eso ya nos dice todo. Hay que fijarnos qué tipo de proceso es. Nosotros vimos solamente dos formulitas, presión constante e isotérmico, así es que no hay muchas opciones. Bueno, acá vamos a plantear otro ejercicio. Creo que vamos a calcular solamente el trabajo en este problema. Vamos a leer. Dice así. La temperatura de 0,150 moles de gas ideal se mantiene constante a 77 grados Celsius. Eso ya es un dato. Se mantiene constante. Significa que va a ser isotérmico. Primer dato, isotérmico. La temperatura es 77 grados Celsius. Hay que pasar nomás ya luego porque sabemos que sí o sí hay que trabajar en el SI. O sea, en Kelvin, 273 más 77 da 350 Kelvin. Ya tenemos la temperatura expresada en Kelvin. Ya sabemos que es isotérmico. Mientras su volumen se reduce, o sea, el volumen 2 se reduce al 25% de su volumen inicial, a 0,25 del volumen 1. Se reduce al, dice, entonces ya directamente. 25% es lo mismo que 25 sobre 100. Ya tenemos la relación entre los volúmenes. Me dice que la presión inicial del gas es 1,25 atm. Capaz que ese ya no haga falta. Y pide calcular primeramente el trabajo efectuado. Como es isotérmico y me dice que es gas ideal, reúne todas las condiciones para aplicar la fórmula que dedujimos, que era nRT logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Tiene todas las condiciones para ser aplicada esa relación. Tenemos la relación entre los volúmenes, tenemos la temperatura y tenemos el número de moles. Este que es 0,150 es N. N entonces es 0,150 moles. Tenemos todito. Vamos a aplicar entonces la fórmula de trabajo para un proceso isotérmico. Eso se puede hacer siempre que diga que es a temperatura constante, ¿no? Y es reemplazar. Acá lo importante, la constante de los gases de 8,314, lo importante es reconocer, digamos, el tipo de proceso y ahí uno ya puede utilizar las fórmulas. Como les dije, no tenemos luego muchas opciones nosotros, dedujimos solamente para isotérmico y a presión constante. Hay también otras ecuaciones, por ejemplo, si es el proceso adiabático, pero eso no vamos a ver. Y volumen 2 acá, puedo relacionar volumen 2 sobre volumen 1 es 0,25. 0,25. Es la relación ya. Logaritmo natural de 0,25. Ven que al reducirse el volumen es una compresión. Si se comprime, hace rato vimos que el trabajo tiene que ser negativo y efectivamente el logaritmo de cualquier número menor a 1 me va a dar negativo. Por 350 Kelvin, por 8,314 y por el número de moles que es 0,150. Y sale menos 605 Joule más o menos, menos 605 Joule. Es decir, se realiza trabajo sobre el sistema. El entorno, digamos, realiza, se comprime. Es como que algo externo le aprieta al sistema, entonces se comprime, entonces se realiza trabajo sobre el sistema. Entonces el entorno es el que realiza trabajo en este caso. Bueno, determine el cambio de energía interna, la parte B.
En la parte B, ¿se acuerdan que como es gas ideal, la energía interna depende solamente de la temperatura? Y como es isotérmico, entonces delta U va a ser 0. Y ahí, usando primer principio, que es Q menos W, vamos a llegar a la conclusión de que el calor es igual al trabajo. Es como que se realiza trabajo sobre el sistema y el calor sale también. Menos 605 igual al trabajo, tiene que ser igual al calor en un proceso isotérmico de un gas ideal, porque sabemos que la energía interna del gas ideal depende solo de su temperatura, y si no hay cambio de temperatura no va a haber cambio en la energía interna. El gas intercambia calor con su entorno. Sí, me preguntó el cambio de energía interna, eso salió y ahí automáticamente ya respondimos a la parte C también. Este es el valor de la cantidad de calor. Este ya sería la parte C. C. Ahí está. El B es directamente que es 0. ¿Por qué es 0? Porque nosotros vimos que delta U es 3 medio N R T2 menos T1, ¿verdad? En este caso, las temperaturas son iguales. Porque es isotérmico, me va a dar 0. Delta U es 0. Porque el sistema es un gas ideal. Entonces acá lo importante es reconocer el tipo de proceso, familiarizarse, por ejemplo, que temperatura constante es isotérmico, presión constante es isobárico, reconocer el tipo de proceso y ahí ya van a saber qué fórmula usar para calcular el trabajo. Y hay un último ejemplo, hay otro sí, un penúltimo ejemplo entonces. Vamos a ver qué dice. 3 moles de un gas monoatómico ideal nos da ya el número de moles. Nuevamente es un gas ideal. Se expande a una presión constante, ese es un dato muy importante, la presión constante de 2,5 atm. Recuerden que un atm podemos aproximar a 10 a la quinta pascal, entonces se va pascal con pascal y vamos a hacer la conversión. Se puede también usar un valor más exacto, pero generalmente buongiorno y eso redondean directo a 10 a la quinta. O sea, eso no va a haber mucha diferencia en los resultados. Realmente es 1,013 por 10 a la quinta pascal, ¿verdad? La relación más exacta, pero... Y ahí está, ya tenemos ya 250.000 pascal. Ya pongo nomás ya en pascal porque sé que la presión tiene que estar en pascal para poder trabajar. El volumen de un gas cambia, dice, este va a ser el volumen inicial, de 3,2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos a un volumen final de 4,5 por 10 a la menos 2. Ven que el volumen final es mayor que el inicial. Entonces es una expansión. Acá el trabajo tiene que ser positivo. Calcule las temperaturas inicial y final del gas. Bueno, para eso, como me dice que es un gas ideal, entonces para calcular la temperatura inicial, por ejemplo, tengo que... Ahí está. Hay que usar la ecuación del gas ideal, nRT sub 0. Porque es gas ideal, entonces, y de ahí ya podemos hallar la temperatura inicial del sistema, P sub 0, B sub 0 sobre NR. Les muestro también así cómo calcular estas cantidades porque se mezcla bastante, se mezcla. Siempre va a aparecer, digamos, que hay que utilizar la ecuación del gas ideal para hallar una presión, una temperatura o cualquier otra cantidad. Y acá el número de moles es 3. La presión inicial, como es constante la presión, es la misma, 250.000
pascal por el volumen inicial, que es 3,2 por 10 a la menos 2, dividido el número de moles, que es 3, multiplicado por la constante, 8, prácticamente ahí ya usamos también la ecuación del gas ideal. Entonces es como matar dos pájaros en un tiro. Ya van a saber cómo usar la ecuación del gas ideal. Y de paso resolver los problemas. Porque siempre se combina, como les decía. Acá estoy tratando de evaluar cuánto es. 320,7 Kelvin más o menos sale. Y acá directo ya sale en Kelvin si es que usan todo en el sistema internacional. 320,7 Kelvin. Es la temperatura inicial. Y me pide también la temperatura final. Y para hallar la temperatura final se aplica la misma ecuación. Es presión final, volumen final igual a NR T final. T final entonces presión final, volumen final dividido NR. Ese no cambia, el denominador no va a cambiar. Y ahí vamos a hallar. En teoría vamos a ver si tiene que ser mayor. La presión era constante, no cambia. El volumen sí ahora subió a 4,5 y ven que ahí automáticamente va a aumentar la temperatura. Ahí hubo una expansión, pero a presión constante, pero también hay un aumento de temperatura. 3 por 8,314. Hago primero el denominador, 3 por 8,314. Y después el numerador, 250.000 por 4,5 exponente negativo 2 dividido anterior, 451 Kelvin. Sí, como dijimos, tiene que ser mayor. La idea con este ejercicio es ver que se puede mezclar con ecuación del gas ideal. Es muy común eso en problemas de termodinámica, así de esta parte del primer principio, que se combine con la ecuación del gas ideal. Ahí ya tenemos resuelto la parte A. Pide, calcule la cantidad de trabajo que efectúa el gas al expandirse. Muy bien. Vamos a calcular el trabajo. Pide trabajo, como la expansión es a volumen constante, entonces va a ser presión por volumen 2 menos volumen 1. Es isobárico. 250.000 multiplicado por el volumen final, que es 4,5. Le restamos el volumen inicial, que es 3,2. Y ahí ya vamos a tener el trabajo efectuado. Va a ser un trabajo positivo porque efectivamente hubo una expansión. Entonces va a ser positivo el trabajo. Si es una compresión, va a ser trabajo negativo. Y ahí tenemos 3.250 sale. 3.250 Joule. Entonces, los casos posibles que tenemos son a presión constante o isotérmico, ¿verdad? O isométrico también, que es trabajo nulo. Ahí ya tenemos resuelta la parte B. Determine la cantidad de calor agregado al gas. Ven que acá yo no tengo masa, no tengo calor específico. No voy a poder usar las fórmulas de calor que vimos en las clases pasadas, ¿verdad? O que vimos en la unidad anterior. Entonces lo más probable acá es que pueda hallar primero el cambio de energía interna. Por algo me pidió luego en la parte A calcular la variación de temperatura. Bueno, y vamos a hacer eso. Vamos a hallar primero la variación de energía interna, porque no tengo forma de hallar el calor. Pero sí tengo forma de hallar la variación de energía interna. 3 medio N R T2 menos T1. Y reemplazamos directamente 3 medio. Vamos a ver cuántos moles eran. Eran 3 moles. Entonces 3 por 8,314 multiplicado por la variación de temperatura. Va a ser 451 menos 321 más o menos. 451 menos 321.
Más o menos así. Y ahí ya tenemos. Esto hay que saber también qué conviene más calcular, ¿verdad? En este caso, tengo cómo calcular la variación de energía interna, pero no tengo forma de calcular directamente el trabajo, el calor, porque no tengo la masa, ni el calor específico, ni nada. Esto multiplico por 8,314 y multiplico por la diferencia de temperatura. 451 menos 321. Es aproximado, hice algunos redondeos. 4.864 más. 4.864 joules. Y ahí ya tenemos, digamos, el cambio de energía interna, tenemos el trabajo y podemos hallar el calor. Vamos a aplicar el primer principio, delta U es Q menos W. Y me pedía calor, entonces es delta U más W. Delta U salió 4.864, W salió 3.250 y sumamos las dos cantidades, 4,8. La idea es ver cómo se pueden ir presentando los problemas. Acá, por ejemplo, teníamos forma de hallar la energía interna. Calculamos primeramente eso, la variación de energía interna, y después calculamos el calor. El calor generalmente se calcula por primer principio nomás ya luego. Porque como les decía, en este tipo de problemas no nos da el calor específico del gas y eso, y tampoco la masa. Va a ser más complicado luego usar la fórmula de calor, que es masa por calor específico por variación de temperatura. No podemos usar eso. Entonces no nos queda otra opción que recurrir al primer principio de la termodinámica. Bueno, y tenía un tercer ejemplo, pero este les voy a mostrar nomás ya cómo plantear, porque es muy común también. Tipo nos da enunciados y uno tiene que graficar únicamente. Graficar, hay que graficar. Presión en función al volumen. Acá me dice, lo muestra esta serie de procesos en un gráfica, porque sabe bien el autor que si no graficamos no vamos a poder resolver el problema. Dice así, un cilindro con un pistón, oxígeno. El oxígeno puede tratarse como un gas ideal, ese es un dato muy importante, significa que todo lo que vimos podemos aplicar. Primero, el gas se expande isobáricamente, acá está la cuestión. Se expande isobáricamente, es decir, a presión constante, al doble de su volumen inicial, a 2 veces V1, se expande. Hay que ponerle la flechita, se expande. Voy a cambiar de color. Después se comprime isotérmicamente. Acá tengo dos opciones. Puedo venir hacia acá, pero se comprime isotérmicamente. Así. Tiene que ser una curva. Se comprime, se reduce otra vez su volumen. Se comprime isotérmicamente a su volumen original. Y este es el volumen original. Ahí está. Y por último, se enfría isocóricamente. Isocóricamente o isométrico es lo mismo, es a volumen constante. Entonces, vuelve, digamos, a su punto de partida. Ahí está. Empezó en A, se fue en B y se fue a C. Y este es. El primer paso entonces en este tipo de problema es graficar. Por eso es importante que sepan qué significa isobáricamente, qué significa isotérmicamente, es a temperatura constante. Y una isoterma, eso no les dije. Una isoterma es una curva así. Este que hice acá es una isoterma, se llama eso. Isoterma, una curva. Así se representa. Más o menos. Y quiere decir que los puntos B y C están a la misma temperatura. Temperatura en el punto C es igual a temperatura en el punto B porque les conecta una isoterma. Entonces van a tener la misma temperatura. Entonces cuando diga isotérmico tiene que hacer una curva.
unir los puntos con una curva. Entonces repetimos, primero el gas se expande isobáricamente, expandirse es aumentar de volumen y nos dice que aumentó al doble, entonces se fue hasta el doble de volumen. Después se comprime isotérmicamente, se reduce otra vez el volumen y después se enfría. Ven que acá la temperatura va a ser mayor que en A. Esa es una forma de saber rápidamente dónde va a ser mayor la temperatura. Cuanto más alejado esté, digamos, del origen, ese punto está a mayor temperatura. Por ejemplo, el punto C está más lejos del origen que el punto A, entonces la temperatura en C va a ser mayor que en A. Y como en C es igual a en B, entonces en B también va a ser mayor que en A. En síntesis, por eso yo sabía que esto tiene que venir para abajo, porque se enfría. Entonces, eh, por eso yo ya sé más o menos hacia dónde va a apuntar la flecha. Bueno, yo hago hasta acá y ustedes van a terminar porque ya después es hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ir aplicando la ecuación del gas ideal y eso para hallar la presión máxima, por ejemplo, acá se puede hallar la presión máxima, es esta, porque hasta ahí subió. Y esta sería la presión inicial. Se puede hacer todos esos cálculos usando la ecuación del gas ideal. Bueno, y ese es ya suficiente por hoy. Creo que con los ejemplos ya van a defenderse súper bien.